Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Es así de simple, si trabajar con alguien tan malo te agota, ¿por qué aguantas? Entonces déjame preguntarte, si renuncio, ¿puedes garantizarme que sobreviviré? Sabes que siempre he tenido problemas de dinero. No tengo un plan de respaldo. Tendrás que esforzarte. Quiero que entiendas esto. He estado luchando todo este tiempo. Incluso si renuncio, puedo sobrevivir varios años. No sé cómo es estar desempleado, pero para mí no puedo volver a eso de verdad. Explicó largamente, esperando que alguien lo entendiera. Al principio, antes de este trabajo, Gira enfrentó situaciones que lo desmotivaron. Solo problemas lo rodeaban y aunque eligió hacer lo que más le gustaba, no se vendía. Por eso no podía renunciar impulsivamente, porque al final quien tenía que aceptar las consecuencias era él mismo. Pero Pen ya no estaba de humor para entender, solo quería saber una cosa. Lo amas, ¿verdad? La razón por la que no renuncio es el dinero, no hay otra. De lo contrario, no estaría aquí explicándotelo. Pensé hablando un poco, pero no del todo. Al ver que se quedaba en silencio, Gira preguntó, ¿ya no estás enojado conmigo? No sé. Dentro de mí hay demasiados sentimientos. El hombre alto miró a la persona frente a él, suspiró y decidió entrar en la Rage Room sin mirar atrás ni un segundo. Dentro de la habitación, según el paquete elegido, había equipo de todo tamaño alineado en diferentes puntos. Podías destruir lo que quisieras en cualquier rincón: televisores, computadoras, laptops viejas, teclados y equipos de oficina variado. Penn se puso la máscara y giró el bate de béisbol con destreza. No era el que proporcionaba la sala, sino el suyo personal, que había traído de su condominio para esto. Gira entró después de cambiarse la ropa protectora. Su llegada hizo que Pem, al borde de explotar, apretara el puño y golpeara con el bate la pantalla de una computadora con fuerza. El sonido del impacto resonó en toda la habitación, pero no era nada comparado con el grito ronco que liberaba su frustración. Se giró hacia el cuerpo esbelto que se escondía en una esquina. ¿Qué demonios te pasa? Ben golpeó una y otra vez. Los objetos se destrozaron. La pantalla se rompió en pedazos. El teclado se partió en dos. ¿Crees que porque cedí una vez cederé siempre? ¿Me odias tanto?, preguntó Gira atónito. Sí, eres un imbécil. El hombre alto siguió golpeando con el bate hasta sudar profusamente. Comenzó a cansarse, jadeando, y se giró hacia la causa de todo. Ya que llegaste hasta aquí, ¿por qué no me golpeas? Si pudiera golpearte, lo habría hecho hace tiempo, dijo y continuó golpeando los objetos frente a él. Siempre pensó que, pase lo que pase, no usaría la violencia para resolver problemas, ni siquiera con Ko, que era malo con todos. Había levantado la mano, por eso pagaba para destruir objetos en su lugar. Bien, no puedes hacerlo. Entonces insúltame. Si te hace sentir mejor. Gira ofreció y Pen pareció aceptarlo. Bajó el bate y miró directamente a la otra parte con ojos temblorosos. Me haces parecer un tonto. Nunca había tenido que suplicar tanto. Fui el mejor en matemáticas desde primaria. En TechWeek, en Lisboa estuve 5 años seguidos. La voz de Penn se fue apagando, pero se sentía la ira. Sus emociones eran una mezcla de amor y dolor al mismo tiempo. Eres jodidamente frío. Si no me querías, ¿por qué volviste a mí? ¿Te divierte jugar con los sentimientos de los demás? Tonto. Pensé que me entenderías. Su voz al final temblaba. Volvió a destruir objetos mientras las lágrimas comenzaban a brotar, aunque intentaba contenerlas. ¿Por qué tiene que ser Ko? Ambos fuimos víctimas. En lugar de escapar juntos, te quedas con él.
Mis defectos no son tan malos como los suyos. ¿Por qué nunca me eligen a mí? Ya no quiero amarte, me duele. Ben giró el cuerpo para evitar la mirada de Gira. Se quitó la máscara y se limpió las lágrimas con la manga, dejando un rastro rojo en su rostro. Poco después, volvió a ponerse la máscara. Aunque sus acciones fueron discretas, Gira lo notó. Observó cómo Ben arrojaba el bate de béisbol al suelo y se dirigía a una mesa fría donde había equipo informático. Golpeó con el puño un objeto duro con fuerza, haciendo que el sonido retumbara por toda la habitación mientras los pedazos se esparcían. Gira dio un respingo con los ojos enrojecidos, quedándose rígido sin moverse. Ben, aún con emociones contenidas, se giró para enfrentar al hombre más pequeño. Su voz se suavizó, intentando recuperar la calma. Estás asustado, ¿verdad? En realidad es como cuando dibujas. Tú tomas tus emociones y las plasmas en un lienzo. Yo, en cambio, soy un poco tonto y las descargo destruyendo cosas. Se acercó a Gira sin ninguna actitud amenazante. Por el contrario, Ben parecía más vulnerable de lo que nunca había mostrado. ¿Podrías dibujarme como dibujas a Ko? Estás bien como eres. Esa única respuesta lo resumió todo. Ben no quería ser Ko.